Agradecidos con su audiencia, continuamos con el análisis de este evento que se ha presentado en el municipio de Villanueva, y es que a estas horas de la noche aún continúan los rescatistas buscando desesperadamente a dos mujeres desaparecidas que cayeron en su vehículo en uno de los agujeros que se abrieron en la calle principal del municipio de Villanueva. 4 personas fueron rescatadas con vida del lugar. No obstante, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Javier Maldonado, asegura que los socavones registrados en la zona 6 de Villanueva se deben al mismo problema que causó el hundimiento en la CA9 Sur. Para analizar a profundidad lo que está sucediendo en el territorio de este municipio y los impactos que pueden tener las fallas geológicas que lo atraviesan, hemos convocado para analizar más profundamente este tema a dos expertos. Nos acompañan ya el ingeniero Manuel Mota, es ingeniero geólogo, experto en gestión de riesgos a desastres por fenómenos naturales, ambiente y resiliencia comunitaria ante el cambio climático. Asimismo, ya nos acompaña el ingeniero Homero Juárez, ingeniero civil, y ha tenido una larga trayectoria de más de 20 años conociendo lo que sucede debajo de la ciudad en la red de alcantarillado. A ambos el agradecimiento por acompañarnos, y entramos de lleno con el ingeniero Mota, reflexionando, ingeniero, sobre cuáles son las condiciones del territorio de este municipio que ahora enfrenta un nuevo socavón en lo que pareciera una falla que atraviesa el territorio. ¿Podría, por favor, ampliarnos y profundizar? Sí, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Pues bueno, respecto a la pregunta, hay que considerar mucho el tema de que eh, Villanueva está en el extremo sur del Valle de la Capital. Recordemos que el Valle de la Capital está formada por dos grandes fallas que están limitadas al oeste y al oriente del valle, que son los que forman las salidas tanto para el occidente del país y hacia la parte oriental. Esta condición de la parte sur de Villanueva lo hace estar en el límite sur, como les menciono, y esto permite que exista una serie de fallas, unas zonas de fallas. No hablemos de una sola falla, hablemos de una zona de fallas que se extiende hacia el sur. Esto ha sido históricamente, desde el punto de vista geológico, han estado ahí bastante tiempo, varios miles de años, varias decenas de miles de años, y esto obviamente nos da un panorama que es la razón por la cual el Valle de Guatemala tiene condiciones de sísmicas, donde se pueden generar algunos sismos. En algunos momentos, a través de los años recientes, de las últimas décadas, hemos tenido hasta presencia de algunos enjambres ubicados en esa zona, producto de la actividad de alguna de las fallas. Ahora, el hecho de que tengamos fallas no indica exactamente que tenemos sismicidad. Son dos cosas muy diferentes. Pueden haber fallas que han sido activas y fallas que no están activas en la actualidad. Entonces, la cantidad de fallas o fracturas que existen en el territorio, principalmente en el área de Villanueva, es bastante alta. Hay una gran cantidad de fracturas de ese tipo que atraviesan el territorio del municipio, pero que no necesariamente tienen una actividad. Solo generan rasgos geomorfológicos o rasgos en el terreno que permiten notar alguna presencia de algún alineamiento o alguna característica que puede identificar ese tipo de fallas, pero no necesariamente nos puede asegurar que estas fallas van a estar activas en la actualidad. Ingeniero Juárez, esta condición geológica tiende a agudizarse cuando se deja de lado la atención a una red de alcantarillado que, por estar fuera del alcance de la vista, estar del nivel del suelo hacia abajo, se le pone poca atención. En su larga trayectoria, ingeniero, ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles son las reflexiones que usted puede realizar en torno a lo que está sucediendo en Villanueva? En Villanueva el problema es que existen drenajes ya muy antiguos y que los alcaldes nunca le han dado mantenimiento y hasta desconocen exactamente dónde están esas tuberías, las cuales cuando se diseñaron hace más de 50, 60 años, ha cambiado los parámetros. Para empezar, el cambio climático ha hecho que la intensidad de lluvia sea más fuerte. Otra
otra que hace que el caudal se haya incrementado es que antes toda esa zona estaba sin construcciones y al construir ya no hay la filtración y el agua corre más. Entonces los drenajes en bastantes partes de Villanueva y de toda Guatemala es que ya no se trabaja como canales por gravedad, sino ahora la mayoría de los colectores están trabajando a presión y eso hace de que el agua cuando llueve salga de los colectores hacia el terreno y al regresar regresa el agua pero trae el material que está aledaño a las tuberías, empezando a hacer las cavernas y después con el tiempo se ha llevado tanto material que viene socavones, ¿no? Realmente aquí es un problema que los políticos no se preocupan de los drenajes porque no les interesa. A ellos lo que les interesa es la hora que se mira y le pone en riesgo a la población, ¿va? Habría que hacer realmente un estudio de toda la zona de Villanueva para encontrar cuáles son los colectores que han fallado. Desde hace como más de 25 años, la Agencia Internacional del Japón, JICA, dio la alarma de que ahí en esa zona había un montón de cavernas. Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho nada al respecto para localizarlas y ver cómo rellenar esas que ahora están apareciendo. Ingeniero Mota, ya el ingeniero Juárez ha puesto un tema fundamental sobre la mesa y es el avance, en algunos casos desordenado, de pues la urbanidad. Estamos hablando de un municipio que es un municipio dormitorio muy cercano a la ciudad capital, un municipio conurbado de la ciudad capital. Y obviamente el avance del uso del suelo para soluciones habitacionales pasa por alto este tipo de fallas que usted ha referido que desembocan precisamente en ese territorio. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un estudio que dé seguimiento al comportamiento de esas fallas y que alerte a los vecinos? Porque personas que van y compran una solución habitacional en el territorio, pues desconocen y en ningún momento se preocupan por lo que está sucediendo debajo de sus viviendas. Bueno, usted tocó un tema muy importante. ¿Qué tanto nos preocupamos en conocer el territorio donde vamos a construir? Y desafortunadamente eso también es un tema cultural, nos falta mucho por aprender en ese tema. Como sociedad estamos muy olvidados de trabajar, a considerar, evaluar cuáles son las condiciones del suelo donde construimos. Con respecto a la pregunta de si existe cómo poder hacer esos estudios, en principio le puedo decir que existen mapas disponibles en Guatemala donde usted puede consultar las fallas principales que hay en el valle. Guatemala, ustedes recordarán, para el terremoto del 76, la ciudad de Guatemala fue muy afectada y en esa ocasión la Sociedad Geológica de Guatemala tuvo el buen tino y la buena disposición de hacer un levantamiento de información de todas las fracturas que se abrieron para el terremoto. Eso se vuelve como una primera referencia para lo que estamos hablando, mas no se vuelve la única, y también hay que considerar que para el terremoto del 76 se pudo activar una serie de fallas, pero no necesariamente todas las fallas que hay en el valle. Eso quiere decir que un buen criterio que deberíamos de considerar al momento de construir o de comprar una vivienda siempre será considerar qué estudios se han hecho puntuales, específicos para el terreno. No pensar en agarrar un mapa regional, que es lo que muchas veces sucede para ese tipo de situaciones,
sino que agarrar un mapa puntual para el tipo de problemas que se necesita analizar para cada uno de los casos. Hay algo que es muy preocupante, por ejemplo, en la actualidad está incrementándose no solamente la ocupación habitacional, sino que también ya lo están haciendo en forma vertical. Entonces cada vez son edificios más grandes que generan una dinámica muy fuerte con el suelo y por lo tanto el impacto en el suelo es mayor y por lo tanto ese tipo de estudios se vuelven más importantes y mucho más críticos. Y no solamente el tema de fallas, hay un montón de elementos que hay que considerar en el tema geológico que tienen que ir acorde y amarrados para poder entender cuál es el comportamiento del suelo en un momento determinado, para principalmente evitar ese tipo de situaciones como la que actualmente estamos viviendo. Se une a esta conversación el ingeniero Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, y a quien le tocó gestionar una serie de fenómenos naturales y los impactos que tuvo en su momento en la sociedad y en la institucionalidad del Estado. Le damos la bienvenida al ingeniero Maldonado consultándole cuán importante es la capacidad de reacción del Estado en momentos en los que se presentan fenómenos y eventos que ponen a prueba la coordinación y la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública. Bueno, buenas noches. Pues por supuesto que la capacidad de reacción es uno de los elementos que son importantes. Sin embargo, yo creo que lo más importante es precisamente no estar en este momento en que tengamos que reaccionar. Guatemala es signataria del marco de Sendai y el marco de Sendai establece 4 prioridades a las que se comprometió Guatemala. Efectivamente, una de esas 4 prioridades es aumentar la preparación frente a desastres para poder responder mejor y para luego hacer una mejor recuperación, una rehabilitación y una reconstrucción. Sin embargo, las otras 3 prioridades considero yo que son igual o más importantes. Uno, que podamos conocer cuál es el riesgo, fortalecer la gobernanza para el riesgo y lo más importante es invertir en la reducción del riesgo de desastres a través de una política de Estado de gestión para la reducción de riesgo de desastres. Ingeniero Juárez, el ingeniero Maldonado plantea un elemento interesante, conocer el riesgo, pero ¿cuánto conoce la institucionalidad pública lo que sucede debajo de la tierra, debajo del suelo? ¿Existe en las municipalidades la posibilidad de dar seguimiento y monitoreo a lo que está ocurriendo con los colectores o con el sistema de alcantarillado y drenajes que, por no estar a la vista, pues tiende a quedar al margen de las decisiones y de la inversión pública municipal? Sí, el problema es que no hay ningún estudio sobre los drenajes existentes que existen en el municipio de Villanueva, salvo las obras que han hecho recientemente. Hace varios años quien era la rectora de llevar ese control era la Dirección General de Obras Públicas, a través del Departamento de Acueductos y Alcantarillado. Pero al cerrar esa institución, la mayoría de los planos, es de dar risa, los vendieron como papel para reciclar y se perdió casi toda la información que existía en obras públicas. Y es ahora que le corresponde a la Municipalidad de Villanueva de hacer un levantamiento de toda la red existente, ver diámetros y volver a hacer planos. Hay que calcular si realmente el sistema de drenajes de la población de Villanueva está en capacidad y si no hay que construir nuevos colectores para encauzar el agua y evitar que sucedan tragedias como esta, ¿no? Ahora, ingeniero Maldonado, el sistema CONRED tiene la posibilidad de ser proactivo o proyectivo para evitar que se presenten desgracias y pérdida de vidas humanas ante hechos como este. ¿Hay posibilidades de que la CONRED esté realizando alertas tempranas a gobiernos locales como para evitar que entren en crisis los sistemas de drenajes o, en este caso,
que hay fallas geológicas presentes en el territorio que pueden activarse de manera natural. Sí, por supuesto. De hecho, esa es la finalidad principal que le da la ley a Conred. Si ustedes miran las 7 específicas actividades que le asigna la ley a Conred, la que no está ahí es la respuesta a desastres, pero lo que sí es parte de la ley de Conred y misión de Conred es precisamente hacer estos estudios técnicos científicos y trabajar en forma coordinada con todo el Estado, y eso incluye, por supuesto, con la población, el sector público, el sector privado, para la prevención. Y se ha venido trabajando. De hecho, en nuestra oportunidad nosotros generamos una serie de mapas de amenazas de susceptibilidad, tanto para inundaciones como para deslizamientos, estos mapas a nivel municipal, y se le distribuyeron municipio por municipio y se actualizaban anualmente. Desconozco si ese programa continuó, pero así como se trabajó también eso, se tenía una serie de programas de sistemas de alerta temprana que funcionaron muy bien. De hecho, lo pudimos ver en Guatemala cuando fue la erupción del volcán Pacaya en el 2010, que de hecho destruyó más viviendas que la erupción del Pacaya en el 2018. Sin embargo, en el 2010 se activó el sistema de alerta temprana, se evacuaron a más de 7,000 personas y se logró prevenir una tragedia en esas instancias. Y hay muchos otros ejemplos donde el sistema Conred en su modalidad de prevención de desastres ha funcionado muy bien. Lo que pasa es de que paradójicamente entre mejor funciona Conred, menos noticia es, porque obviamente no es noticia que no pase un desastre. La noticia es cuando pues falla en algún momento el sistema y se producen estas emergencias. Ingeniero Mota, ¿cuáles son los factores que pudieran estar incidiendo en que precisamente las grutas se estén formando por debajo de áreas sumamente transitadas? Lo vimos en su momento en la CA9 y ahora nuevamente en una vía que puede estar teniendo un uso más intensivo. ¿Hay riesgo de que este mismo comportamiento se presente en zonas habitadas o es una respuesta o una reacción ante el uso extremo de las vías y obviamente la concentración de vehículos que transitan por estas? Si enciende su micrófono, ingeniero Mota, le agradeceremos. Perdón. Sí, yo creo que primero hay que entender que el tipo de problema que se está dando, hay que darle el nombre correcto. Es un tipo de erosión interna que se le llama, y eso solo se genera y se produce cuando hay una corriente o una fuerza de agua grande en el sitio. Si nos vamos hacia la historia, en el área de Villanueva, en el año 2004 o 2003, ocurrió un problema a la orilla del río Platanitos, donde se generó un hundimiento, un problema muy similar al que estamos viviendo actualmente. En ese entonces no hubo una vinculación directamente con un drenaje, pero sí hubo una vinculación directamente con una corriente de agua. Eso lo que quiero decir es que no es un problema exclusivamente de drenajes como tal, sino que es una situación donde tenemos una concentración muy grande de agua. Ahora, ¿el por qué tenemos una vinculación con vías de comunicación? Porque regularmente las condiciones donde ubicamos cualquier tubería, cualquier sistema de conducción de aguas municipal, digamos, va a utilizar las vías de comunicación principales para poderlos instalar por debajo. Y eso genera principalmente que los problemas se van a dar ahí. Tuvimos el mismo problema en el 2007 con el hoyo de la zona 6, el mismo problema en el 2010 con el de la zona 2, que están inmediatamente los agujeros vinculados con la zona de drenajes, con la zona de los colectores principales en la parte norte del valle. Y si nosotros miramos la mayor parte de grandes problemas que hemos tenido, a excepción del 2003-4 que les menciono del río Platanitos, todos han estado vinculados directamente a zona de drenajes. Por debajo directamente donde ocurre el desastre, que pasa un colector, una tubería de drenaje, y esto se debe a que esas tuberías, como lo dijo ya el ingeniero Juárez,
por falta de mantenimiento, no conocemos qué es lo que tenemos, dónde pasa y demás, esto definitivamente nos genera unas condiciones muy críticas en ciertos territorios, en ciertos momentos. Es lo mismo que ha pasado en Misco en los últimos años, en ciertos sectores, en la colonia Pablo VI, en lo que pasó en la zona 4 ahora y que pasó el año pasado también en la zona 4 de Misco, donde los colectores son los que están fallando, pero tiene mucho que ver, como bien lo dijo el ingeniero Juárez, por temas de mantenimiento, por falta de interés muchas veces de quien le corresponde darle el cuidado y mantenimiento correcto a este tipo de infraestructura. Entonces permitimos que en el tiempo se deterioren, comenzamos a tener fugas de agua por cualquier lugar y el agua comienza a generar el efecto que les menciono de erosión interna. Y eso, el problema que tiene esto es que es un problema que hay que trabajarlo en forma diferente a, como bien lo decía el ingeniero Maldonado, que tenemos mapas de amenaza por inundaciones y deslizamientos. Este es un problema que se sale de ambos casos, porque es un problema vinculado al suelo. Y al momento no existe un mapeo correcto a nivel municipal, a nivel de todos los municipios, de dónde puede darse más este problema de erosión interna. Entonces es algo que hace falta mucho por trabajar. Hay mucho que hacer porque cada uno comienza a generar, cada territorio tiene sus propias particularidades y hacia eso deberemos de enfocarnos. Entonces el tema de las amenazas va más allá de solamente las dos principales, como bien lo dice el ingeniero Maldonado, sino que cada municipalidad debe detectar cuáles son sus condiciones de territorio para saber a qué amenazas tenemos que trabajar y enfrentarnos también. Ingeniero Juárez, cuando hablamos de mantenimiento de colectores, ¿qué implica eso? La población muchas veces se molesta, por ejemplo, cuando hay que hacer algún tipo de intervención en vías y que obviamente reducen la movilidad, etcétera, pero ¿cuáles son las acciones que se le deben de dar a través de mantenimiento a estos colectores, teniendo en cuenta que los inviernos son muy erráticos en nuestro país? Ahora tenemos un invierno muy copioso, pero hay un avance de impermeabilización de los suelos muy agresivo. En ese sentido, el agua busca su cauce. ¿Cómo anticiparse a este tipo de erosiones internas que ha planteado el ingeniero Mota? En la época de verano se pueden hacer las inspecciones en las tuberías y hay que tomar en cuenta que las tuberías tienen un tiempo de duración. Principalmente aquí en Guatemala la mayoría de industrias tira sus desechos a los tragantes y son corrosivos. Esos van desgastando el material con que fue construida la tubería. Además, el hecho de que trabajen a presión, eso rompe las uniones y por ahí sale el agua. Ahora hay sistemas donde de pozo a pozo pueden meter cámaras para revisar las tuberías, pero es necesario que se calcule cuál es realmente el caudal que entra a cada tubería para evitar que funcione a presión y revisar los diámetros. Lo que pasa es que aquí en Guatemala no se hace nada de eso. Media vez se construyó, ahí lo dejan, ¿va? Si usted mira ahí en las fotos que ustedes están sacando ahí, abajo hay tuberías, ¿va? ¿Cuánto tiempo dura una tubería con material corrosivo? Además, si llevan arena, desgasta. A la hora de correr el agua con arena, es como una lija, ¿va? Va desgastando las tuberías. Lo que pasa es que es hora en que los alcaldes y las municipalidades inviertan recursos en revisar y mantener en buen estado las tuberías. Esto no afecta, revisar las tuberías no afecta mucho el tráfico, porque solo se hacen pozo a pozo. Ahora, a la hora de tener que reparar ciertos tramos que se detectan que hay problemas, ahí sí va a haber que romper las zanjas, pero es necesario que se haga y no perder vidas humanas. Ahora, ingeniero Maldonado, es importante aclararle a la audiencia
en este tipo de eventos, cómo debe articularse la institucionalidad pública. En un reciente hundimiento veíamos a las autoridades ediles transfiriendo la responsabilidad a una instancia del gobierno central. Vemos en las tomas, por ejemplo, la presencia de efectivos militares. ¿Cómo opera la institucionalidad pública cuando se presentan estos hechos y cuáles son las responsabilidades que se deben ir asumiendo en las diferentes instancias del Estado? Bueno, eso está muy bien regulado en Guatemala porque tenemos un Plan Nacional de Respuesta que elaboró Conred, y en ese Plan Nacional de Respuesta está claramente especificada la función de cada una de las instituciones. Esto a nivel estratégico. Y ya a nivel operativo, directamente en el campo, hay otra metodología que también desarrolló Conred, o más bien dicho, importó Conred de fuera, que es el sistema de comando en incidentes. Es decir, de que no debería de haber ninguna duda de quién está a mando y quién tiene cada una de las responsabilidades. Sin embargo, sí es importante mencionar que dentro de la legislación guatemalteca, pues se amplía lo que está establecido en el Plan Nacional de Respuesta porque se asignan responsabilidades concretas. Por ejemplo, todo esto que veníamos platicando de la infraestructura pues, de drenajes, pues obviamente es responsabilidad de cada una de las municipalidades. Y yo solo quisiera agregar un poquito al comentario anterior que efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos es de que la infraestructura que tenemos actualmente no tiene la capacidad para las necesidades actuales. Y ya lo mencionaba el ingeniero, eso resulta en que los drenajes que no deberían de funcionar a presión estén funcionando bajo condiciones para las que no fueron diseñadas. Y entonces yo considero que lo más importante en este momento es de que comprendamos que si bien es importante sacar la emergencia en este momento, lo que necesita Guatemala es tener una verdadera política de prevención, de gestión de riesgos y de construcción de resiliencia. En ese sentido, ingeniero Mota, precisamente para fortalecer las capacidades de resiliencia de las comunidades, ¿cuáles son las recomendaciones que se le deben trasladar a la población cuando se presenta uno de estos hechos? Porque la reacción cultural inmediata es tratar de acercarse, ponerse inclusive en riesgo en la zona de desastre. En algunos casos la gente pasa, por ejemplo, reduciendo la velocidad para tomar videos o para tratar de fisgonear un poco en lo que está sucediendo. ¿Cuáles deben ser los elementos centrales de una cultura de resiliencia ante este tipo de fenómenos? Bueno, sí, ahí estamos hablando mucho de cómo deberíamos de reaccionar ante un evento de estos. Y tiene mucho que ver, desafortunadamente, en la actualidad, el tema de querer ser el primero que lanza la noticia nos motiva a que nos detengamos mucho, que agarremos nuestra cámara, tratemos de documentarlo todo, y eso genera también, nos puede exponer a sufrir parte del accidente. Obviamente, lo primero que se debería de hacer en todo este proceso es que si yo no tengo experiencia, no conozco del tema, y estoy viendo una situación de emergencia, lo mejor que puedo hacer es retirarme y dejar que las personas que conozcan puedan accionar. Porque en ese tipo de situaciones, en el lugar de ayudar, puedo llegar a ser parte del mismo problema. Entonces, realmente lo primero que debemos de hacer es eso, reconocer que no tenemos las capacidades y hacernos a un lado. Y definitivamente algo que es sumamente importante en el tema de la resiliencia es aprender a conocer en dónde vivimos. Sabiendo dónde vivimos podemos reducir muchas veces el impacto de un desastre, porque principalmente si sabemos que vivimos en un territorio donde hay muchos sismos, por ejemplo, en primer lugar tengo que construir y asegurarme que mi vivienda tenga las condiciones adecuadas para soportar ese sismo. Si yo vivo en una zona de laderas, tengo que considerar que vivo en una zona que puede ser fácilmente afectada por deslizamientos. Entonces tengo que construir pensando en esa situación. Si vivo en una zona a la orilla de un lago, de un río, del mar, tengo que construir pensando en la potencialidad de las inundaciones. Entonces tengo que en primer lugar conocer dónde vivo, saber en dónde estoy parado, para empezar a trabajar mi cambio de actitud con respecto a cómo voy a construir
y cuáles deben ser mis acciones al momento de un desastre. O al momento, por ejemplo, si sé que vivo en una zona de ladera o en una zona de inundación, tengo que estar preparado en época de invierno, porque sé que la lluvia puede provocarme tanto deslizamientos como puede provocar inundaciones. Ahora, con respecto a los sismos, si sabemos que vivimos en un país altamente sísmico, la probabilidad de la sismicidad en cualquier momento existe y ante esa realidad debemos de prepararnos. Entonces tenemos que ir pensando en todas estas situaciones para tomar en cuenta las acciones que me tocan hacer. Si vivo en un territorio como Villanueva, por ejemplo, ahí donde se está generando el problema, y no pensemos solamente ahí, donde ya se dio el problema anteriormente, o en cualquier parte que tenga condiciones similares, la probabilidad que exista de generar erosión interna es alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le inyecto agua, no reviso ni siquiera mis drenajes, en lo particular, en la de mi casa, no lo reviso para que estén en buenas condiciones, puedo tener también hasta una erosión interna en mi propia casa. Hay viviendas que se han dado donde se hunde completamente la vivienda porque no se previó que tenían drenajes maltratados, tenían zonas donde puede generarse flujos de agua, erosión interna y se pueden colapsar. Y en el caso, entonces tenemos que entender mucho a qué otros problemas más allá de las inundaciones y deslizamientos podemos enfrentarnos dependiendo del territorio en que estemos. Entonces, en resumen, conozcamos nuestro territorio, conozcamos dónde vivimos, conozcamos cuál es nuestro entorno y eso nos va a ayudar mucho, mucho para prevenir y estar preparados ante una potencial emergencia que pueda ocurrir donde estemos en un momento determinado. Ingeniero Juárez, sus conclusiones en torno a lo que está sucediendo y las recomendaciones que pueda darle a las autoridades ediles, no solo de Villanueva, sino de los municipios que pueden estar en riesgo en diferentes partes del país. Yo lo que les recomiendo es que se hagan un inventario de todas las tuberías y colectores que tienen en su municipio y revisar si los caudales que llevan son para los que fueron diseñados, porque cuando se van anexando nuevas notificaciones o nuevos predios que notifican, solo los conectan a la tubería existente sin tomar en cuenta la capacidad de ellos. Lo que tratan ahí es solo de salvar su pedazo y no les importa causar problemas más abajo. Sin tener un inventario de tuberías es imposible que se pueda prevenir cualquier daño como el que estamos viendo ahora. Ingeniero Maldonado, ¿cuán importante es ya para sus conclusiones tener instituciones técnicas serias, evitar la politización de sistemas como Conred, como Insibume, que son herramientas que pueden generar insumos para poder reaccionar y anticiparse a este tipo de fenómenos? Pues yo creo que eso es lo fundamental. Necesitamos que las instituciones técnicas pues se dediquen en forma profesional, científica, a sus labores. Y esto va de la mano con una voluntad política de verdaderamente implementar una política nacional de gestión para la reducción de riesgos de desastres. De hecho, hay un vínculo muy bien establecido entre lo que es el impacto de los desastres, el desarrollo y la pobreza. Y la conclusión es que ningún país, y por supuesto Guatemala no lo puede hacer, alcanzar sus objetivos de desarrollo si no trabajamos simultáneamente el tema de la gestión de reducción de riesgos de desastres. Y eso requiere tener las instituciones adecuadas para que podamos verdaderamente invertir en la reducción del riesgo de desastres y construir resiliencia en Guatemala. A los tres, el agradecimiento por habernos acompañado esta noche y haber trasladado a la audiencia de Canal Antigua sus importantes reflexiones, pero sobre todo las recomendaciones certeras que han vertido a raíz de lo que está sucediendo en el municipio de Villanueva. A los tres, el agradecimiento y las muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Y a usted
a usted que nos acompaña y que nos ha acompañado a lo largo de toda esta emisión, creo que hay lecciones sumamente importantes que nuestros invitados han vertido esta noche, y una de ellas es conocer el lugar donde vivimos, las amenazas y los riesgos que podemos enfrentar en ese espacio vital, en ese espacio que habitamos. Así que es importante no solo el conocer, sino también estar preparado para reaccionar. Le invitamos a que mañana, desde muy temprano, encienda su televisor en Canal Antigua y pueda informarse de lo que está sucediendo minuto a minuto en el país. Muchas gracias y muy buenas noches.